Vale, estábamos viendo la visión de movimientos, la percepción de movimientos, y había surgido una duda o un inconveniente con los conceptos de la frecuencia de Nyquist y el muestreo temporal, ¿no? Entonces, he modificado la figura para evitar errores, ¿vale? Aparte, tal como aparece la figura aquí, es como la vais a encontrar en una actividad que está incluida dentro de los foros de teoría. Luego os la enseño. De acuerdo, pues vamos a empezar. Supongamos, para empezar, que vamos a hacer un muestreo temporal. Entonces, eso supone tomar una serie de muestras cada X tiempo. Y aquí tenemos marcado ese muestreo. Este es el tiempo. Y haceros a la idea de que esto es un segundo. Desde aquí hasta aquí es un segundo. Entonces, dentro de ese segundo tomamos 1, 2, 3 y 4 muestras. La siguiente ya pertenecería al siguiente segundo. Son 4 ciclos por segundo o el equivalente, que serían 4 hercios. 4 ciclos por segundo, 4 frames, 4 medidas por segundo. De acuerdo, entonces el objeto que tenemos es este. Lo vamos a ir cambiando, vamos a ver 5 objetos distintos. Este objeto, su frecuencia es de 2 hercios. 2 hercios significa que en un segundo, en todo este espacio aquí representado, pues tiene 2 subidas y 2 bajadas. ¿De acuerdo? Bien, pues si lo muestreamos, bueno, y aquí lo que tenemos puesto es que esos 2 hercios pues serían la mitad de la frecuencia de muestreo. ¿De acuerdo? Si muestreamos con 4 hercios, un medio de 4, 2, correcto. Muestreamos y obtenemos esto, ¿no? Esos 5 puntos, y nuestro sistema visual siempre busca la solución más simple, más completa, es lo que vimos también al hablar de visión de formas. Así que la línea punteada en rojo marca lo que vamos a percibir. Percibimos lo que hay. La frecuencia percibida coincide con la frecuencia objeto. De acuerdo. Bien, pues os recuerdo, cuando la frecuencia de muestreo es mayor o igual a 2 veces la frecuencia del objeto, vamos a poder reproducir la realidad, vamos a poder captar una frecuencia que es igual a la frecuencia objeto. Bien, vamos a poner ahora objetos con frecuencias más altas, 3 hercios. Sube y baja 3 veces en un segundo, ese es el muestreo que hacemos y eso es lo que obtenemos. En este caso, la frecuencia percibida es, en lugar de 3 ciclos, 3 hercios, vamos a percibir la mitad, será 1,5 ciclos. Y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas pasan? Pues en el siguiente caso, cuando la frecuencia de muestreo 4 hercios coincide con la frecuencia del objeto, 4 hercios, percibimos como si no hubiera pasado nada. Percibimos como si no hubiera habido un movimiento. Bueno, no, como si en vez del desplazamiento en sinusoide se hubiera producido un desplazamiento recto. La frecuencia percibida es 0. Y así sucesivamente. Fijaros este caso, 5 hercios lo voy a percibir exactamente igual que el de 3 hercios. Esta onda para mí va a ser igual que esta. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que sucede. Y la frecuencia límite, recordad que es la frecuencia de Nyquist, y el teorema de Nyquist dice que se podrá reproducir la frecuencia del objeto cuando la frecuencia de muestreo sea por lo menos el doble que la frecuencia objeto. Muy bien. Después de esto vimos
algunos ejemplos de movimientos aparentes. ¿Recordáis esa rueda que giraba en el sentido de las agujas del reloj? Y sin embargo, si el muestreo no es suficiente, lo percibíamos girando en sentido contrario. Vimos también la ilusión de la cascada, sino el efecto Phi, o efecto estroboscópico, en función de 2 puntos, en función de la velocidad en la que se encienden y se apagan sucesivamente. Podemos percibir 2 puntos independientes, 2 puntos que se encienden casi simultáneamente o, en este caso, un desplazamiento continuo del objeto, cuando se da un tiempo de unos 60 milisegundos aproximadamente. La ilusión de la cascada nos llevaba a introducir la existencia de detectores de movimiento direccionales. Cuando ponemos la cascada a funcionar, esta serie de franjas, esta red que simula la caída de agua de arriba a abajo, al pararla observábamos movimiento en dirección contraria. Eso nos lleva a introducir la idea de mecanismos de detección del movimiento en una dirección determinada y, al igual que vimos para visión de color, para visión de contraste, la posibilidad de que esos mecanismos se saturan, dejan de funcionar y vemos el efecto contrario. Bien, vamos a ver ahora un movimiento aparente que nos va a dar información interesante. Fijaros, esto es lo que se llama un cuadro de puntos aleatorios, no es más que una distribución de puntos aleatorios y, con una sucesión de distintos cuadros donde lo que cambia es la posición de los puntos aleatorios a lo largo del tiempo, pues podemos generar una percepción de movimiento tan curiosa como esta. Muy bien, como os decía, este cuadro y este cuadro se presentan sucesivamente. No percibimos nada, pero aquí hay un área de pequeños puntos que se repite aquí ligeramente desplazado hacia la derecha y aquí un poco más desplazado hacia la derecha. Cuando están las imágenes paradas no somos capaces de distinguirlo, pero cuando están en movimiento sí. Entonces esto, que parece una tontería, nos da información importante. Nuestro sistema visual procesa antes el movimiento que la visión de formas. Es decir, antes de que haya percepción de forma, ya existe percepción de movimiento. Digamos que la identificación del objeto es secundaria. Lo primero es determinar que existe algo que se está moviendo. Y eso es lo que nos muestra esta animación de contorno aparente. Bueno, pues ha llegado el momento de introducir algún modelo de cómo se detecta el movimiento. Voy a mostrar 2 modelos. El más simple es el modelo de Reichert, que tenemos aquí presente y que básicamente está formado por, aquí he puesto las palabras claves, 2 detectores A y B, para nosotros eran 2 conos o 2 bastones, un retardador R, que es un sistema que lo que hace es retardar el envío de una señal, y un multiplicador que lo que hace es dar respuesta cuando sucede algo concreto. En este caso, cuando le llegan 2 señales al mismo tiempo. Bien, pues esto que tengo aquí es una unidad de Reichert y es un detector de movimiento. Pensar en un punto de luz, mismo el puntero este, que pasa en esta dirección. Primero pasa por este punto y hay una detección y luego continúa en esa dirección y hay una segunda detección. ¿De acuerdo? La distancia de A a B es esto, delta X.
y el tiempo de retardo del retardador es delta t. Bien, pues fijaros, por aquí viene el punto de luz, es detectado en A y se envía una señal en esta dirección. Como aquí hay un retardador, va a tardar un tiempo aquí parado, digamos. Continúa el punto de luz, llega a B y se produce otra señal. Las dos señales van a ir hacia el multiplicador. Pues bien, cuando las dos señales llegan al mismo tiempo, se produce una señal del multiplicador, es decir, una detección. Se marca como que se ha detectado ese desplazamiento en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, con este sistema, dos cosas importantes. La primera es que solo va a detectar en esta dirección. Si viene el objeto en dirección contraria, no lo detecta, porque primero llega esta señal, viaja hasta aquí, no hay ningún retardador, con lo cual llega rápidamente, y luego cuando yo estoy aquí, esta va a llegar más tarde y encima se retarda. No van a llegar jamás las dos al mismo tiempo. Por lo tanto, esto detecta movimientos en una dirección. En concreto, este sería de derecha a izquierda. De acuerdo. Y otra cuestión importante, está adaptado a una velocidad determinada. Para que lleguen las dos al mismo tiempo, ¿de qué depende? Depende del tiempo de retardo y depende de la distancia que haya entre los dos detectores. De acuerdo, pues esto es espacio, delta x, esto es tiempo. La velocidad que detecta este sistema sería, velocidad es espacio partido del tiempo, sería delta x partido de delta t. Un estímulo luminoso que viaja de derecha a izquierda a una velocidad delta x partido de delta t es detectado por este sistema. Si no se dan esas condiciones, no lo detecta. Muy bien, es una unidad sencilla de entender y de funcionamiento muy simple. Vale, hay una modificación de esta unidad de Raychard que permite detectar en las dos direcciones y es esta de aquí. Unidad doble de Raychard, unidad compleja. Las palabras clave es lo mismo. Aquí voy a tener dos detectores. En este caso hay dos retardadores, aquí, y hay dos multiplicadores. Y hay un nuevo elemento aquí que funciona de esta manera. Lo que hace este elemento es restar las respuestas de los dos multiplicadores. Resta lo que entra por aquí de lo que entra por allá. De acuerdo. Entonces, en función de que el resultado sea positivo o sea negativo, interpreta que la dirección de movimiento es en esta dirección o es en dirección contraria. Bien, pues vamos a ver qué sucedería en caso de que fuera en esta dirección en la que tenemos marcada. Detectaríamos primero aquí. Habría una señal que va directo aquí, pero sufre un retardo. Y otra señal que va a ese segundo multiplicador. Continuaría la señal hasta aquí y aquí habría una señal que rápidamente viaja aquí y gracias a ese retardador llegarían las dos al mismo tiempo. Así que tendría aquí una señal más 2. Y aquí esta primera llega y la segunda, como hay un retardo, llegará mucho más tarde. ¿De acuerdo? Así que aquí lo que vamos a tener es una respuesta de tipo 2 menos 1. 2 menos 1 positivo, pues se corresponde a una dirección. Bien, pues estos días en el foro, pues el que quiera participar, trabajaremos un poco más el desarrollo de este modelo y explicar con más detenimiento. Muy bien, a nivel células, neuronas, ¿esto es así o no es así? Quiero decir,
Esto a fin de cuentas es un modelo teórico, estas unidades de Raychard, pero nos interesa ver si hay soporte real de estas unidades, si realmente existen en nuestro sistema visual. Y en este sentido, Hubble propuso la existencia de este sistema neural, basándose en unas ideas previas de estos dos autores, de Barlow y Levick. Propone un posible circuito neural, que es esto que hay aquí. Un circuito neural no es más que una conexión de neuronas, un sistema de neuronas conectadas que funcionaría igual que una de estas unidades Raychard que hemos mostrado. Pues este circuito neural que está puesto aquí detecta una determinada dirección y velocidad de un estímulo luminoso. Fijaros, ¿esto cómo funcionaría? Esto tengo 3 células simples. Están conectadas a 3 células blancas que llama Hubble. Y esas 3 células blancas conectan con una única célula compleja. ¿De acuerdo? Célula, 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 sabemos que siempre hablo de neuronas. ¿De acuerdo? Bien, y luego tengo estos retardadores, estas células grises que actúan como retardadores o como inhibidores, más bien. Cortan la señal. Bueno, pues fijaros, cuando la luz viaja en esta dirección, aquí hay una estimulación y directamente se marca la señal a la célula compleja. Pero a este nivel se produce una corriente que se deriva a la siguiente neurona y aquí lo que hace es cortar la señal, inhibe la señal. Cuando la luz incide aquí y llega, da una señal excitatoria, igual que había pasado aquí, y cuando va a llegar a la célula compleja se ve interrumpida por efecto de esa célula que hace una inhibición ahí, a ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces no llega la señal. Así que cuando la luz viaja en esta dirección no hay señal de salida, no hay detección. Sin embargo, cuando la luz viaja en dirección contraria, de izquierda a derecha, estos mecanismos no van a poder funcionar porque este llega, dispara, el siguiente llega, dispara y el siguiente llega, dispara. A la célula compleja le llegan 3 señales, 1, 2 y 3, y interpreta que hay un movimiento en esa dirección, de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Pues esto existe, al menos sí que sabemos que hay células complejas que responden de manera específica a un estímulo que se mueve en una dirección específica, en un sentido específico, ¿no? Y a una velocidad determinada. ¿De acuerdo? Entonces, sí que hay una base neurofisiológica para estas unidades de Raychard o este modelo que propone Hubble tomando como origen las unidades de Raychard. Bien, vamos a ver ahora otro modelo más complejo, ¿no? Y no es un capricho, realmente es que hemos hablado que el sistema visual funciona como un analizador de frecuencias espaciales y frecuencias temporales. Entonces vamos a dar por hecho que el sistema visual hace una descomposición del objeto en frecuencias espaciales y temporales y que las analiza. Bueno, pues entonces necesitamos representar el objeto en un espacio de frecuencias, un espacio frecuencial. Y es lo que hacemos aquí, ¿no? Tenemos una serie de frecuencias espaciales, ciclos por segundo, hercios, y frecuencias temporales, ciclos por grado. De acuerdo. Pues bien, un objeto sólido desplazándose en este sistema de representación corresponde a una recta con una determinada pendiente. Y la pendiente lo que va a marcar es la velocidad del objeto de desplazamiento. Por ejemplo, fijaros aquí realmente
pues estos son 5 unidades, ¿no? De 0 a menos 5, y estos son 15 unidades, de 0 a 15. 15 entre 5 son 3. La velocidad aquí es de 3 grados por segundo, el equivalente a 3 grados por segundo. El signo me marca la dirección. Bueno, cuando el objeto estaría en el cuadrante 1 y 3, 1, 2, 3 y 4, 1 y 3, significa que el movimiento es hacia la izquierda. Y si el objeto queda representado en los cuadrantes 2 y 4, significa que el movimiento es hacia la derecha. Vale, pues entonces nuestro sistema visual de alguna manera hace este esquema, hace esta descomposición en frecuencias temporales y espaciales del objeto. Recordar que un objeto simple desplazándose, aquí sería una recta. Bien, pues luego nuestro sistema tendría un analizador de frecuencias. Esto que tengo aquí, que ahora voy a explicar un poco mejor, es un analizador de frecuencias del sistema visual. Hay un paquete de 9 filtros, vamos a llamarle filtros porque dan respuesta a unas determinadas frecuencias espaciales y unas determinadas frecuencias temporales. Entonces, un paquete de 9 filtros que combinan frecuencias espaciales y frecuencias temporales. Aquí están numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y pues cada uno tiene un rango de frecuencias. Por ejemplo, este que tengo aquí, el 9, pues su rango de frecuencias espaciales irían desde este borde de la circunferencia hasta ese borde de la circunferencia. Esas son las frecuencias espaciales a las que da respuesta. Y frecuencias temporales, pues desde este borde de aquí hasta ese otro borde de allí, proyecciones sobre el eje, ese sería su rango de frecuencias temporales. Si el estímulo tiene una frecuencia temporal dentro de este rango y dentro de este, pues daría una respuesta, y si no, no. Bueno, pues bien. Fijaros aquí, para hacernos una idea, esta pendiente corresponde a una velocidad de 3 grados por segundo. Y esta pendiente, que es menor, no está tan inclinado, es de 2 grados por segundo. El cambio de velocidad lo que supone es un cambio en la pendiente. Bueno, ya os dije que esto es porque va en una dirección, cuadrantes 2 y 4, y este va en dirección contraria, cuadrantes 1 y 3. Pero si el objeto cambia de velocidad, lo que va a hacer es cambiar en este espacio la inclinación, la pendiente de la recta. Bien, pues fijaros qué pasa aquí. Tengo ese objeto desplazándose y, bueno, pues esa sería la proyección que tenemos sobre el analizador de frecuencias, es el bloque ese de 9 filtros espaciotemporales. ¿De acuerdo? Pues, ¿cómo funciona esto? Si se estimulan 7, 5 y 3, 7, 5 y 3, el analizador de frecuencias da respuesta en 7, 5, 3, interpreta que es un objeto que se mueve de izquierda a derecha y a una velocidad de 2 ciclos grados, que es 2 ciclos por segundo, que es lo que corresponde a esta representación. En función, lo que os quiero decir aquí es que en función de la pendiente, que es lo que realmente marca es la velocidad, en función de la pendiente van a dar respuesta un grupo distinto de filtros. Aquí dan respuesta con esta pendiente el 567, el 456, en esta darían respuesta el 756, en esta darían respuesta el 753 y aquí el 852. La del medio siempre va a dar respuesta. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces esto es una unidad que informa sobre la dirección que lleva
el movimiento y la velocidad que lleva el movimiento, ¿vale? Pues hay espacios más complejos que van en esta dirección, ¿de acuerdo? Considera el objeto dentro de un espacio de frecuencias espaciotemporales y considera la existencia de analizadores de frecuencias que no son más que paquetes de filtros que responden a determinadas frecuencias espaciales y frecuencias temporales. Para terminar, bueno, vamos a considerar, vamos a plantear algunos movimientos aparentes que nos encontramos y si los mecanismos que controlan o que detectan los movimientos aparentes son los mismos o son otros que los de movimientos reales. Fijaros. Esto es un ejemplo de dibujos animados, simplemente con estas dos figuras alternándolas en distintas posiciones y en un tiempo adecuado se consigue un efecto de movimiento. Pero son solamente dos figuras, como los GIFs. Otro ejemplo de movimiento aparente. Come cocos. Y este es muy curioso. Este nos informa de algo más. Un movimiento inducido. A ver que lo pongo otra vez a funcionar. ¿Qué tenemos aquí? Este es el objeto y este es el fondo, ¿no? Realmente lo que se está desplazando es el fondo, pero lo normal es que tengamos una percepción de que hay un desplazamiento del cuadro rojo, de lo que es el objeto, no de lo que es el fondo. ¿Por qué? Bueno, pues ahí interviene el aprendizaje, la memoria, otra vez, una vez más. Sabemos que el fondo no se mueve y lo que se mueve son los objetos. Entonces, a pesar de que la percepción es de que la realidad es que se está moviendo el fondo, nosotros percibimos que el movimiento es del objeto. Algo similar sucede aquí. A ver si no funciona este. Bueno, pues este no quiere funcionar, me imagino que... Pero vamos, es similar. Realmente aquí lo que hacemos es cambiar la forma de esta silueta y vamos a conseguir un efecto de desplazamiento del objeto del coche. De acuerdo, entonces una reflexión final. Los mecanismos para movimientos aparentes y para movimientos reales son los mismos, no son los mismos y sí que son los mismos. Vamos a ver, no es que tengamos los movimientos aparentes, no surgen porque tengamos unos mecanismos diferentes para movimientos reales y movimientos aparentes, ¿no? Los movimientos aparentes, los movimientos aparentes surgen pues casi siempre por problemas de submuestreo, de tomar menos muestras de las que necesarias. Igual que empezaba esta clase hablando de la frecuencia de Nyquist, pues terminamos con ella. Realmente suele ser un problema de submuestreo, lo que nos lleva a percibir un movimiento que no es el real, pero los mecanismos que están actuando son los mismos siempre. Pues voy a dar un salto aquí, a ver qué sucede. No sucede nada. Bueno, como veis hoy tengo algunos problemas técnicos. Voy a intentar salir del PowerPoint y volver muy bien. Bien, me vuelvo aquí. Debería haber vuelto de manera automática.
Eso es. Os recuerdo, os pongo en situación, ¿no? Este es el último tema y hablamos de integración de la información. El sistema va a procesar de manera independiente color, forma, movimiento y profundidad. Y en algún momento integrará todo eso. Entonces, hemos visto visión de forma, visión de movimiento. La visión de color la hemos visto a lo largo de estos temas, del tema 4 al 7, por lo tanto no voy a repetir nada ahí. Y sí que vamos a ver algo de visión en profundidad, la visión. Sí, la visión en profundidad. Bueno, a estas alturas habéis cursado óptica visual 2 y realmente hay muchas cosas aquí que simplemente van a ser un recordatorio. Nuestro sistema visual tiene la capacidad de calcular distancias entre objetos, calcular distancias desde nuestra posición hasta diferentes objetos, y eso es posible gracias a la visión en profundidad. Tenemos dos ojos y bueno, pues eso implica que hay dos retinas. En cada una de las retinas va a haber una imagen. Esas imágenes son parecidas pero no iguales, y el hecho de que sean parecidas pero no iguales posibilitan ciertos aspectos de la binocularidad. Posibilitan la estereopsis. A pesar de que hay dos imágenes retinianas, que son dos imágenes 2D, la percepción final es una imagen 3D. 3D en el sentido de que no es una imagen plana. Esa imagen se construye a partir de dos imágenes planas, pero nuestra imagen cerebral, neural, tiene información de la posición de los objetos. Es una imagen en profundidad, no es una foto plana. Bueno, sabéis también que los movimientos de los ojos, los movimientos oculares, lo que hacen es proporcionar las condiciones adecuadas para que se produzca esa fusión de imágenes, ¿no? Manteniendo siempre el punto de fijación a la distancia adecuada. ¿De acuerdo? Punto de fijación al infinito, ejes paralelos, punto de fijación cercano, mayor convergencia. Y sabéis también que dentro de la visión binocular se distinguen 3 grados. El grado 1 es cuando no existe superposición de las dos imágenes, es decir, no hay binocularidad, no hay visión binocular. El grado 2 cuando existe una fusión de imágenes, pero con esfuerzos, con dificultad. Aquí pues cabría todas las forias que no sean fisiológicas, pues supone una fusión con dificultad. Y más cosas que conocéis, ¿no? Creo que luego tenéis una clasecita de optometría 4 o algo de esto, donde se habla de estas cosas. Muy bien. Y el grado 3 implica que existe fusión neural sin ningún esfuerzo. Digamos que esto es la condición ideal. Y es cuando ahí tenemos visión estereoscópica. Resumiendo, la percepción binocular supone la coordinación de dos imágenes monoculares, dos imágenes 2D, y el resultado final es un ojo cíclope. Es como si tuviésemos un ojo cíclope que integra esas dos imágenes. Dentro de la visión en profundidad podemos distinguir entre las condiciones monoculares o de mala fusión, que son estas, y la estereopsis en sí. Entonces, la percepción en profundidad es monocular, tiene mucho de aprendizaje, se interpreta únicamente a partir de una imagen 2D, de una imagen retiniana,
y se puede hacer juicios tanto absolutos como relativos de posición. Bueno, absolutos quiere decir, bueno, por ejemplo, este objeto está a 3 metros y relativo, pues quiere decir la distancia que hay entre estos dos objetos es mayor que la distancia que hay entre estos otros dos, ¿vale? Eso es la idea. Estereopsis. Estereopsis son condiciones binoculares, está basado en lo que os he dicho, en esa pequeña diferencia entre las dos imágenes retinianas, la disparidad binocular que se llama, y únicamente establecemos juicios relativos de posición, no hay juicios absolutos. Digamos que la estereopsis añade algo más, nos permite apreciación de detalles finos y demás, pero es posible tener una relativamente buena visión de profundidad simplemente con visión monocular. Bien, pues vamos a empezar hablando de esa percepción en profundidad. El aprendizaje. Hay una serie de pistas que se llaman las claves monoculares o pistas monoculares que nos dan información del tamaño de los objetos y sus posiciones. El tamaño aparente. El tamaño aparente nos dice que los objetos lejanos subtienden ángulos más pequeños. ¿De acuerdo? Esto, pues, en nuestra retina, un objeto lejano va a producir una imagen más pequeña. El ángulo que subtiende también, el ángulo de convergencia es menor. Entonces, esto es una pista que nos da información sobre el tamaño de los objetos. En ocasiones falla. Aquí veis que lo estamos combinando con un efecto de perspectiva y, bueno, pues este parece muchísimo mayor que este de aquí. Realmente, bueno, pues esto no deja de ser una ilusión óptica. Digamos que es forzar las condiciones para que el sistema visual entre en una paradoja o una imagen difícil de interpretar. Por ejemplo, el tamaño acostumbrado. Siempre asociamos el tamaño pequeño a que el objeto está más lejos. Pues esto no siempre es así. Esto con objetos conocidos pues puede llevar a fallos, a errores de percepción. Fijaros aquí este objeto, pues esto sería lo que cabría esperar, ¿no? Cuanto más lejos es más pequeño. Entonces, esto tiene un sentido y aquí ya aparece una contradicción, una paradoja. Normalmente un objeto familiar se percibe del mismo tamaño independientemente de la distancia. Entonces, en esta figura aparece una contradicción entre el tamaño que presenta aquí, este y este, ¿son del mismo tamaño? Pues creo que sí. De hecho, la figura es del mismo tamaño y sin embargo, bueno, aquí el que está si no tenemos en cuenta que es un objeto familiar, para mí no lo es, porque no sé mucho de estos personajes. Entonces, para mí este es más grande. ¿Por qué? Porque está más lejos y la imagen es mayor, la clave de tamaño. Sin embargo, para alguien que siga la serie, esto es paradójico porque este personaje en la realidad tiene la misma altura prácticamente que este otro, con lo cual hay una paradoja en esos tamaños percibidos. La habitación de Amis que vimos el otro día. Aquí está la construcción real. Nosotros estamos viendo desde aquí
y esta persona está mucho más atrás, por eso nos da la impresión de que es más pequeño. Realmente no es un tabique perpendicular, sino que está inclinado. Nuestro sistema visual lo coloca en la misma posición que este y por eso le asignamos un tamaño más pequeño. La ilusión de la luna. La luna no siempre parece tener el mismo tamaño. Cuando está cerca del horizonte la apreciamos de mayor tamaño y cuando está en lo alto del cielo aparece como un tamaño menor. Generalmente, quiero decir, cuando está cerca del horizonte es cuando se ve la luna muy grande, aparentemente muy grande. Es un efecto de distancia. Para un tamaño fijo de la imagen retiniana, la luna va a ocupar lo mismo en mi retina, esté en el horizonte o esté en el cenit, en alto, el tamaño aparente va a ser proporcional a la distancia. Mi sistema visual interpreta que cuando está en el horizonte, esta distancia es mayor. En cambio, cuando está en altura, esa distancia es menor. Digamos que esta es la distancia real de la Luna a distintas posiciones y esta es la distancia que le asignamos. Por eso, cuando está aquí, en lugar de considerar que su tamaño es este, que sería el equivalente de las posiciones horizontales, le asignamos que es un tamaño menor. La difusión atmosférica es otra pista monocular. La difusión atmosférica consiste en que entre el observador y el objeto pues hay siempre una cantidad de aire y esa cantidad de aire provoca que la luz del sol, la luz natural, se difunda en todas direcciones y el resultado final es un color azulado, ¿no? Porque la longitud de onda azul es la que más va a difundir y entonces, bueno, cuanto más azulado veamos el paisaje, más percepción de lejanía nos da los objetos que están por detrás. Y bueno, pues esto es un efecto que se ha aprovechado en pintura. De hecho, la pintura no es que sean ilusiones ópticas, pero sí que juega con los mismos códigos que las ilusiones ópticas y para conseguir un efecto de profundidad, de lejanía, pues se utilizan estos trucos de fondos coloreados muy azulados que nos dan la percepción de que el fondo está muy, muy lejano. Aquí el ejemplo este del cuadro de Leonardo, donde la percepción de esas montañas parecen lejanísimas. La perspectiva. La perspectiva, esto es un observador y, bueno, siempre trazamos una serie de líneas imaginarias que marcan las direcciones de los objetos. Entonces, esa perspectiva produce interpretaciones de profundidad de esta manera. Vamos a ver. Cuantas más líneas confluyen a una determinada zona, nos da mayor sensación de profundidad. Bueno, esto es una figura geométrica, ¿de acuerdo? Pero podría ser una fotografía perfectamente. Podríamos tener fotografías de edificios con perspectivas como esta. Sin ir más lejos, nuestro edificio de la universidad pues tiene algunas líneas muy parecidas a estas, ¿verdad? Pues nuestro sistema visual traza esas líneas de perspectivas, estén dibujadas o no. Y cuanto más confluencia de líneas, más líneas en menos espacio hay, significa que hay mayor profundidad.
Simplemente con estas líneas yo doy a entender que esto está más alejado que esto. Y bueno, pues eso nos lleva aquí en este caso a una ilusión óptica también. Esta línea y esta línea, esas dos líneas son iguales en tamaño. Sin embargo, cuando las vemos con esa perspectiva de fondo, bueno, pues le asignamos un valor mucho mayor a este. ¿Por qué? Pues porque hay otros factores. Aquí interviene la perspectiva, el aprendizaje, y si esto ocupa un ladrillo y esto ocupa 3 ladrillos, esto es más grande. Otro ejemplo de la perspectiva lo encontramos, bueno, aquí en pintura, pues este es un cuadro de Piero della Francesca que, bueno, pues es un ejemplo de la utilización de la perspectiva, cómo se consigue dar profundidad a estos elementos del cuadro, de estos personajes, simplemente pues utilizando la colocación de estos edificios. La clave de interposición. Figuras que se tapan deben de estar en diferentes planos. Esto tiene que ver con lo que vimos el otro día de visión de formas. Aquí tendemos a interpretar siempre que esto está tapando a este y por lo tanto uno está por delante de otro, están en diferentes planos. Interpretamos que esta es la realidad y no son dos figuras que estén colocadas en la misma posición, ¿no? El gradiente de textura, pues los cambios de textura de un patrón dan idea de la profundidad. Fijaros, estas piedras, este muro de piedras, aquí las frecuencias espaciales, los tamaños son grandes y es próximo. Y aquí, pues las frecuencias de los elementos son mucho más altos, con lo cual da más sensación de lejanía. Ese cambio de frecuencias, esto serían frecuencias espaciales bajas, frecuencias espaciales altas, da lugar a esa percepción de lejanía. El sombreado. El sombreado es otra clave bueno, el sombreado implica que normalmente asumimos una serie de condicionantes y es que estos, por supuesto, la sombra induce un relieve. La sombra ayuda a identificar relieves porque donde hay una sombra quiere decir que hay un objeto que sobresale. Habitualmente la iluminación viene desde arriba en la naturaleza y cuando viene desde otras direcciones nos produce percepciones curiosas. Vale, habéis visto este cuadro que está cambiando continuamente. Bueno, pues el pasar de que esto sea cóncavo o convexo es inmediato en cuanto giramos la imagen. Pero quería enseñaros esta. Esta aquí es muy curiosa. A primera vista podríamos pensar, vale, estos son dromedarios, ¿no? Una sola joroba es el dromedario. Estos son dromedarios y no, estos son sombras de dromedarios. Estos son sombras. Todas esas figuras son sombras. Esta fotografía está tomada de manera que están vistos desde un plano superior. Los animales son esos, los dromedarios son esos de ahí, esas pequeñas manchas. Están vistos desde arriba y la luz está prácticamente en puesta de sol, está en horizontal, con lo cual se producen sombras muy alargadas y estamos viendo, estamos confundiendo la sombra con el objeto. La percepción, nos quedan 5 minutos, cortaremos a las 5 en punto, que sé que tenéis una clase a continuación. La percepción en profundidad y la estereopsis. Vale, hemos visto ya la percepción en profundidad, vamos a pasar a hablar de esa estereopsis.
Entonces, la estereopsis, como ya os he contado, se basa en la disparidad binocular, en esa pequeña diferencia entre las imágenes de ojo izquierdo y ojo derecho. Esta figura que se mueve, bueno, trata de representar eso. Digamos que si guiño un ojo, si guiño un ojo, el otro sobre una fotografía, obtendría ese efecto, esas pequeñas diferencias que nos van a ayudar a colocar los distintos elementos de la escena en planos de profundidad. Cuidado, existe una distancia máxima a partir de la cual la estereopsis ya no funciona, ya no sirve para nada. Y existe una diferencia mínima que podemos determinar, un límite de estereopsis. Ahí está la agudeza visual estereoscópica. Bueno, la percepción binocular se debe, por tanto, a la correspondencia, bueno, se debe, no, para que exista la percepción binocular tiene que haber una correspondencia retiniana adecuada. Eso supone que en nuestra retina hay pares de puntos que están ligados de una retina a la otra. Es decir, que a nivel córtex se interpretan como que son pertenecientes al mismo objeto. Esa es la correspondencia retiniana normal. Sabéis que lo habitual es centro de fobia con centro de fobia y a partir de ahí se establece el mapa. En ocasiones hay correspondencia retiniana anómala donde no se da esa condición, ¿no? Y bueno, en ese caso la binocularidad es bastante peor. Bien, los estereogramas realmente aprovechan esta disparidad retiniana para hacer aparecer imágenes 3D donde realmente no hay más que una imagen 2D. Y realmente, bueno, los estereogramas están poniendo de manifiesto lo que es el proceso de estereopsis. Realmente lo que hacemos cuando miramos un estereograma y conseguimos formar esa imagen 3D, lo que estamos haciendo es analizar esas dos imágenes 2D y situarlas de manera que los patrones se sitúen en los puntos correspondientes retinianos, los patrones de disparidad. Muy bien. Bueno, existen neuronas binoculares, existen neuronas que calculan la disparidad binocular, que pueden interpretar la profundidad. Es decir, existen neuronas que están codificadas para calcular la disparidad binocular entre imágenes. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí.